Buenas noches, mis amigos, ¿cómo están? Hoy día traigo algo más de conocimiento para ti. Y te voy a enseñar varias cositas sobre la función cuadrática. Para eso, algo básico, algo elemental que tú debes de saber es lo siguiente. Una función cuadrática le llaman a la que es así, de este tipo. Por ejemplo, aquí, o la de allá. En la regla de correspondencia aparece esto, que es un polinomio de grado 2, igual a allá. Siempre que tú grafiques una función cuadrática, como estas de acá, siempre la gráfica va a salir una parábola. ¿Ya? Y lo que yo quiero que aprendas para empezar es que la parábola que va a salir en cada caso va a ser, mira, así como te indico aquí. Por ejemplo, acá, ¿cuándo va a salir así? Una parábola que se abre así para arriba. Va a ser cuando el coeficiente que tiene el x cuadrado, mira, acá se sobreentiende que es un coeficiente positivo, ¿no? Cuando no se ve nada es positivo. Cuando veas que es así, la parábola siempre va a salir así, de esta manera, abriéndose para arriba. Y cuando tú veas que ese coeficiente del x cuadrado, del x cuadrado, él es el que va a decidir esto. Cuando el coeficiente del x cuadrado sea, tú veas que es negativo, la gráfica va a salir para abajo. ¿Ya? Ese es lo primero que tienes que saber. Otro detalle es el siguiente. De que aquí donde se dobla la parábola, mira aquí, en este puntito, por ejemplo, aquí está bajando, ¿no? Haz de cuenta que por aquí va bajando una hormiguita, ¿ya? Baja, 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 baja. Y justo llega acá, y en ese momento empieza a subir. Este puntito que está acá es un punto clave en la parábola. ¿Sabes cómo le llaman? Le llaman así. Le llaman el vértice de la parábola. Y igual acá, ¿no? Cuando es una parábola que tiene esa forma, también hay un punto que es aquí, donde sube, 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 y de repente empieza a descender. Este puntito es el vértice de esa parábola. Ese vértice te voy a enseñar cómo obtenerlo y qué importancia tiene para el conocimiento de esta parábola. Veamos un ejemplo más completo ya. Observa el siguiente. Me piden aquí, de esta función cuadrática, su gráfica, su dominio y su rango. Es lo típico que te van a preguntar. Te voy a enseñar cómo se obtiene todo eso. Entonces, si tú eres consciente que cuando te dan una función cuadrática va a salir como gráfica una parábola, y ya sabes que en este caso va a salir la parábola así, entonces inmediatamente yo te recomiendo que lo primero que hagas, calcules la ubicación del vértice. Por ejemplo, mira el gráfico elemental que he puesto aquí. Siempre a un punto le corresponden dos números. Un número en el eje X y un número en el eje Y. ¿Ya? Eso sucede con cualquier punto del plano. Como el vértice es un punto que pertenece al plano, entonces también ese vértice debe tener un X y un Y. Te voy a enseñar cómo se le obtiene. Realmente hay varias formas. Una de ellas, bien conocida, es utilizar esta fórmula. Esta fórmula lo que te da es la ubicación de ese vértice, ¿ya? Lo que te va a dar es la abscisa, el valor de X en este vértice. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es, como siempre,
hallar aquí el valor de A. El valor de A aquí sería... es el que está aquí. Ese es el valor de A. A vale 1 positivo. B es el que está acá. Siempre se toma con todo y signo, ¿ah? Menos 2. Y si necesitara C, sería el de acá. Siempre con todo y signo, más 3. Para hallar el vértice, entonces nada más voy a reemplazar el valor de B. El valor de B es menos 2. Lo reemplazo. Y el doble de A, el doble de esto, que sería 2. Operamos eso y X sale 1. Quiere decir que en el vértice el X vale 1. Vamos a arreglar este gráfico ahorita, ¿ya? No te preocupes. No me voy a ir. Para este punto X vale 1. Si tú quieres calcular el valor de Y en este punto, o sea, el que leerías acá, es sencillo. Simplemente lo que vas a hacer es, en ese instante, vas acá, a esta fórmula. Esta fórmula, su nombre es regla de correspondencia. Vas a ir a la regla de correspondencia y vas a reemplazar. 1 al cuadrado sería 1 menos 2 por 1, que vale 2, y más 3. Operamos y vale 2. ¿Ya? Entonces, esa es la ubicación del vértice. En este vértice, y vale 2. Acá vale 2. Ya está. Con eso tenemos avanzado un montón del problema. Si es que te piden una buena gráfica, entonces hay que hacer unas tabulaciones, que son las siguientes. Te la muestro aquí. Entonces, ahí están hechas las tabulaciones que debes hacer aproximadamente. Si tú te das cuenta, eso de ahí se dice que estás tabulando. ¿Sabes a qué se refiere? A que tienes que hacer una tablita. Y ahí necesariamente tienes que indicar las coordenadas del vértice. X1 y 2. Aquí están, mira. Lo he resaltado todavía. Yo lo que te recomiendo es que des valores antes del 1. ¿Ya? O sea, tú tienes que mirar las X. Tienes que mirar las X. Antes del 1, ¿qué números enteros hay? De preferencia se da enteros. El 0 y el menos 1. Y después del 1, el 2, el 3. Das esos valores a X. Esos valores de X tú lo vas a reemplazar acá en la regla de correspondencia. Acá está el reemplazo, mira. Operas y sale que Y vale 3. Cuando X vale 0, Y sale 3. Está acá. Acá está resumido ya. Así va a suceder con los otros valores de X que yo te recomiendo que des. Antes de este y después de él. Entonces, como tú sabes que es una parábola lo que va a salir, es una curva lo que va a salir. Cuando se trata de una curva hay que tener varios valores. Lo que tú debes ser bien consciente es que cada pareja de valores en la gráfica es un punto. Entonces, como acá hay 5 parejitas, 1, 2, 3, 4 y 5, van a salir 5 puntos acá. Entonces, esto lo llevas a una gráfica. Los puntos más o menos van a salir, mira, aquí están. Por ahí van a salir ubicados. ¿Ya? Y por ahí debe pasar esa parábola, que más o menos va a ser de esta forma. La gráfica va a salir así. Y ahí con buena precisión, esta sí sería
la gráfica que deberías de presentar si es que eso es lo que te piden ahí en el ejercicio. ¿Ya? Esta es la correcta, entonces. ¿Cómo haces ahora para obtener el dominio y el rango? Mira, vas a hacer lo siguiente. Cuando tú tienes la gráfica de una función, así como esta que ya la tenemos, es sencillo calcular el dominio y el rango. Lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Mira, vas a proyectar el punto, mira este punto, lo vas a proyectar hacia el eje X. ¿Cuándo vas a hacer eso? Cuando tú quieras hallar el dominio. La proyección es una línea que va a bajar en forma perpendicular hacia el eje X. Es decir, que forme esta línea 90 grados con el eje X. Más o menos va a salir así. Aquí está la perpendicular, mira, la que se ha bajado. Forma 90 grados cuando cae. Y aquí donde cae, esta de acá sería la proyección de este punto. Se ha proyectado sobre el eje X, se dice. Lo mismo vas a hacer con cada uno de los puntos de la parábola. Entonces, cuando caigan proyectados, van a caer acá y van a empezar a mostrarse aquí las proyecciones. Así. Igual estos también van a caer. Sus proyecciones estarían ahí. Ahora, como esta parábola realmente es infinita, nunca termina, entonces sus proyecciones van a seguir cayendo para acá. Así. Igual para el otro lado. Y entonces acá puedes tú leer los valores de X. Esos valores conforman el dominio. Como se va a llenar todo esto, porque van a seguir cayendo los puntos proyectados, todo esto se va a llenar y todo esto viene a ser los números reales. Por lo tanto, el dominio de esta función cuadrática son los números reales. Y siempre que tú tengas un polinomio, sea de primer grado, de segundo grado o de grado mayor, siempre el dominio va a ser los reales. Es algo que te tienes que ir grabando ya. Para hallar el rango, se procede de manera parecida. Lo único que vas a hacer ahora, vas a proyectar el punto sobre el eje Y. Por ejemplo, cuando yo proyecte este punto, este que está aquí, lo proyecto sobre el eje Y. No te olvides que debe hacerse siempre en forma perpendicular. La proyección caería acá. Igual, cuando todos estos se proyecten sobre el eje Y, las proyecciones van a caer ahí. ¿Así? Cuando el vértice se proyecte sobre el eje Y, va a caer acá su proyección. Entonces, de aquí para arriba, estos puntos van a caer acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las proyecciones van a empezar a llenar a partir de acá para arriba. Y los valores de Y que puedo leer ahí son esos valores que conforman el rango de la función. Por lo tanto, el rango de la función, tú sabes que esto de acá era 2, es desde 2, el primer valor que toma Y, y sigue para arriba. Sigue, y nunca termina. Hasta el infinito. Hasta el infinito, ¿no? Que así se representa. Siempre en el infinito, ya te he dicho, va abierto. Y ese sería el rango. Entonces, fíjate que para el rango es fundamental la ubicación del vértice, porque desde ahí empiezan los valores de Y. Y nada más, ese es el trabajo que tienes que hacer. Tú dirás, que todo eso. Sí, pero sabes que tu mente se acostumbra cuando tú lo practicas. 1, 2 veces y después lo haces como si nada. Ya te vas grabando los pasos. ¿Ya? No te preocupes de eso. Eso depende más que nada de ti, ¿ya? Que grabes todo esto.
Bueno, ese ha sido entonces lo que tú tienes que saber sobre la función cuadrática. ¿Dónde lo vas a llevar esto? Lo llevas en un colegio preuniversitario, lo llevas en una academia preuniversitaria y lo llevas en matemáticas en la universidad. Matemática 1, a veces hasta matemáticas 2, es fijo este tema, ¿ya? Entonces te lo tienes que aprender. Bueno, mis amigos, me estoy yendo ya. Ya has aprendido algo ya. Y antes de irme quiero enviar saludos para mi amiguita Berenice Paucar en Caraballo, en Lima, Perú. Saludos para ti, mi gran amiga Berenice. Amigos, me estoy yendo, pero siempre recordándote de que por ahí ves mis videos, tienes que darle like, pues, no te olvides, ¿ya? Necesito eso para que me apoyes. Y no te olvides también de suscribirte a mi canal. Mi canal ahora se llama Un Animal. Es suficiente así. Por último, ya de acá a unos días va a ser el sorteo el primer sorteo que voy a hacer para los suscriptores de mi canal. Una tarjeta de memoria micro SD de 16 gigas. Te guarda más de 4000 canciones. ¿Ya? Para que te distraigas. Nada más, mis amigos, me voy. Chao.